The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días, bienvenidos a la Tech Talk de Edrans. En el día de hoy vamos a estar hablando de la disrupción en la industria de agro y alimentos. Vamos a esperar un segundito que se están sumando asistentes, así que en un segundo, en unos minutitos ya arrancamos. Nuevamente, buenos días. Bienvenidos al ciclo de Tech Talk que organizamos desde Edrans junto con AWS. En el día de hoy vamos a estar hablando de disrupción en la industria de alimentos y en el sector del agro, ¿sí? Por la próxima hora vamos a estar presentándoles una agenda que ya voy a compartir con ustedes. Simplemente quería compartir al principio que todos los participantes están en modo silencio. Pero si quieren plantear algunas inquietudes, tienen el chat donde pueden allí ir planteando consultas o preguntas que quieran ir haciendo, que serán respondidas por los distintos disertantes al finalizar la presentación. También les queremos comentar que tanto la grabación como el material, los slides que vean, van a ser enviados por mail a los participantes al finalizar esta charla. Así que dicho esto, entonces le compartimos la agenda que ustedes están viendo. Vamos a contarle un poquitito quiénes somos Edrans, muchos nos conocen, pero siempre está bueno recordarlo. Y después entramos de lleno a la presentación de hoy, al tema de hoy, que tiene tres grandes componentes. Una primera parte, que es el punto 2, 3 y 4, que tiene que ver con por qué estamos hablando de disrupción en esta industria, un poquito de análisis demográfico que seguramente ustedes ya conocen y compartan. Eso nos lleva a una situación de disrupción en el sector. ¿Y por qué hablamos de disrupción tanto en el agro como en alimentos? Y para esta primera parte más genérica y de contexto, vamos a ver un primer caso global de Bowery Farming, de un caso bien potente de disrupción. Para luego, en dos bloques más, vamos a entrar en particular en dos tecnologías que entendemos están favoreciendo y promoviendo esta disrupción. Una tiene que ver con las tecnologías de IoT, nuevamente muchos de ustedes están familiarizados con esos, en particular los servicios de AWS en IoT, y un caso de éxito, Metsu, y los vamos a presentar. La tercer componente de la presentación de hoy tiene que ver con un segundo conjunto de tecnologías que entendemos favorecen la disrupción, tiene que ver con toda la capacidad de analítica de los datos y cómo monetizar esto en el sector, y también lo vamos a ver en un caso de John Deere. Para finalmente concluir junto con ustedes en algunas de las conclusiones y cómo comenzar a caminar este camino
juntos de la disrupción, con acciones muy concretas que le vamos a estar presentando. Dicho esto, entonces, comenzamos con la primera parte genérica, más que nada para ponernos en contexto y de análisis, y vamos al slide siguiente. Les contamos un poquito de parte de EDRAS, de quiénes somos. Somos una empresa argentina, con headquarters en Argentina, pero con presencia global. Somos un Consulting Global Premier Partner de AWS. Tenemos oficinas en Buenos Aires, en Barcelona, en Londres y en Portland, en la costa oeste. Tenemos prácticamente en 2 delivery centers más de 120 profesionales certificados en las diferentes tecnologías de AWS, tanto en Buenos Aires como el principal delivery center, y en Barcelona. Gran parte de nuestra cartera son clientes globales, les diría casi cerca del 90% de Estados Unidos y Europa. Así que eso es un poco, venimos creciendo año a año en términos de revenue 70%, en términos de personal más del 40%, así que estamos en un proceso de crecimiento y de escalabilidad significativo a nivel global. Desde el punto de vista del offering, nosotros nos organizamos en términos de 3 offerings que van a estar viendo en el slide siguiente. A ver si ahí estamos. El número 2 que ven allí, que le llamamos Cloud Strategy, tiene que ver de vuelta todas las soluciones montadas en lo que es los servicios y la tecnología de AWS, y ahí tenemos los conceptos desde la migración, arquitecturas, etcétera, y los servicios avanzados que nos ofrece AWS. Tenemos más de 10 años en todo lo que son servicios cloud, y para ello, como verán al lado, hemos certificado nuestros consultores un conjunto de competencias, como puede ser Migration, DevOps, Well Architected, etcétera, que nos permiten prestar estos servicios con la calidad que exige AWS. Complementando toda nuestra potencia, volvemos un segundito al anterior, complementando esta parte de cloud, tenemos todo un área de digital development, ¿sí? Ya hoy entendemos que las soluciones a nuestros clientes tienen gran potencia de AWS, pero las complementamos con todo lo que es el concepto de digitalización, así que ahí tenemos todo un área de digital development que complementan los servicios cloud. Y por último, una vez que deployamos e implementamos estas soluciones en los clientes, hacemos managed services de la misma, ¿sí? Ofreciendo DevOps, automatización, escalabilidad, en un servicio 7x24. Bueno, dicho esto entonces, para que nos conozcan un poquito más, entramos ya de lleno entonces a la parte de la presentación de hoy. Vamos a comenzar un poco por los desafíos más genéricos y los datos que hoy nos presenta, que tiene que ver con el análisis demográfico. ¿Y qué vemos acá cuando entramos a los análisis demográficos? Lo primero que vemos es, y de vuelta, esto es toda información que muchos de ustedes comparten, hay una migración, ¿no? Hay una migración de poblaciones rurales a zonas urbanas. Y no solo que esta migración se está dando, sino que las poblaciones urbanas crecen a un ritmo mayor que las rurales. Vamos al slide siguiente, vamos a ver un gráfico, cómo la proporcionalidad de lo que es el verde, que es las poblaciones rurales, era significativa mayor y casi doblaba en la década del 60 las poblaciones urbanas. Hoy, parados en el 2020, vemos que ya la población urbana superan y sus tasas de crecimiento son mayores a la población rural. Esto significa menos gente produciendo en el agro y alimentos y más gente demandándose en las urbes todo lo que producen el campo, ¿sí? Entonces esa es una ecuación que está cambiando a lo largo de los años y esa tendencia se va a ir incrementando. Lejos de minimizarse o aplanarse, por el contrario, va a seguir creciendo esa tendencia. Las poblaciones urbanas van a seguir creciendo y las poblaciones rurales van a seguir decreciendo. La segunda tendencia que vemos es que esta situación se da mucho más en lo que denominamos las economías emergentes, y ahora lo vamos a ver en un gráfico. No solo que crecen las poblaciones más en esos países, digamos, de economías emergentes, sino que su poder adquisitivo crece más, ¿sí? Ahí vemos cómo los países desarrollados tienen tasas de crecimiento mucho más bajas
tanto en PBI como en natalidad. Y los países urbanos, los países, perdón, subdesarrollados o en vías de desarrollo, tienen tasas de crecimiento mayor. Es decir, esto lo que nos dice es que cada vez más gente se está sumando con mayor poder adquisitivo a demandar productos de estas industrias. Si seguimos viendo las siguientes tendencias, vamos a ver la correlación que existe entre lo que es la demanda y la oferta de esto. Es decir, vemos que determinados indicadores de demanda que veníamos viendo, y en este slide se ve muy claro, el crecimiento del PBI, el consumo de ciertos productos como provenientes del agro y de la industria, como puede ser carnes, o bien biocombustibles, crecen a una tasa mayor que lo que vemos a la derecha son la manufactura en sí mismo, la soja, el maíz, etc. Es decir, que cada vez hay mayor demanda, de vuelta manifestada por indicadores muy concretos, que superan a la oferta de lo que se está generando. ¿Sí? Esto lo que nos lleva es al siguiente slide, donde lo que vemos son ciertas características donde estas tres tendencias se están dando. ¿Cuáles son esas características? Que cada vez hay menos tierras con irrigaciones naturales, solo el 3% dice que son tierras aptas para la agricultura sin irrigación, que para el resto de las tierras destinadas a cultivos hay escasez de agua, que la creciente urbanización le va sacando superficies para la siembra, que al ir extendiendo las fronteras del agro, esas tierras generan cierta degradación de los suelos, cierta desertificación, mismo por los usos de las tierras que sí se están cultivando, ¿eh? Y esto se da sobre todo en países emergentes y desarrollo, como le decíamos, ¿no? Que son los que más están creciendo, con todo lo que sabemos son sus desafíos institucionales a la hora de desarrollar políticas públicas al respecto. Dicho esto, entonces, ¿cómo nos paramos a nivel global? Vamos a ir de lo general a lo particular, ¿no? Y en el siguiente slide vamos a poder ver cómo ya desde las Naciones Unidas se plantean estos desafíos. Seguramente ustedes conocen lo que llaman los ODS, ¿no? Los Objetivos Sustentables de Desarrollo. Son 17 y tienen que ver con todos los aspectos de la humanidad, la educación, la salud, etcétera. Pero hay muchos de ellos que están directamente relacionados a lo que estamos conversando. Tiene que ver el 2 con los alimentos y tiene que ver cómo uso los recursos naturales, ¿eh? Tanto el clima como la sustentabilidad de los recursos de las ciudades y de las áreas suburbanas. Dicho esto, entonces vemos que ya está en agenda. Lo que venimos hablando como tendencia está en agenda a nivel global. Ahora esto, ¿cómo lo llevamos a nosotros, a nuestro día a día? ¿Cómo empezamos a bajarlo? Bueno, vamos a ver en el slide siguiente que ya empezamos a entender por qué tenemos que disrumpir. ¿Qué nos están diciendo estos indicadores macro llevándolo al detalle? ¿Sí? Bajándolos. En la siguiente slide vamos a ver que ya el World Economic Forum, ¿se acuerdan esto? El foro de Davos, etcétera, ya está en agenda y ya habla el futuro de la comida. Entonces, dichas las tendencias planteadas en la agenda a nivel de la ONU, los organismos que se encargan de la economía, de los aspectos más concretos, ya nos dicen, señores, acá hay un capítulo del futuro de la comida. Ya no va a ser como era antes, sino que estamos estableciendo cómo va a ser el futuro de la comida. Dicho esto, ya vemos casos concretos, ¿sí? Entonces, ese futuro de la comida, que a lo mejor lo vemos en el slide, vemos cómo laboratorios ya empiezan a generar productos con gusto a carne, con sabor a carne, con olor a carne, con textura de carne, pero en laboratorio sin carne. Y esto ya está ocurriendo. Entonces, ¿cómo empezamos a unir esto? ¿De qué se trata esta disrupción? Entonces ya vemos que desde la mirada de la tecnología que nos atañe a nosotros, ya tenemos una agenda concreta y en el siguiente slide vamos a ver ya cómo tenemos desafíos muy concretos planteados, por ejemplo, por Singularity, que ustedes lo conocen todos, ¿no? Es esta universidad en Estados Unidos, en la costa oeste, donde habla mucho de disrupción permanentemente. Y esa disrupción está alineada a desafíos globales. Uno de ellos es la comida. Uno de los 10 desafíos globales que plantea Singularity, para los cuales ellos buscan soluciones basadas en tecnología que puedan disrumpir, uno de esos drivers es la alimentación. Entonces vamos al siguiente slide y vamos a ver cómo esto ya drena en acciones concretas. Por ejemplo, en Nueva York hay una empresa que se llama Memphis Meat, que ya hace albóndigas, ¿sí? Meatballs, como le llaman,
En laboratorios. O vemos, por ejemplo, en Holanda, Mozambique, que está desarrollando comida también en laboratorios. Y está tomando gente, y está creciendo, y está en su etapa de investigación, todavía no está en el mercado. Memphis Meat sí está en el mercado, Mozambique todavía no. Pero esto es carne sin carne, y ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo venimos de las tendencias, desafíos globales? Singularity nos dice la disrupción y el Economic Forum, y ya tenemos casos concretos. Ahora bien, ¿esto solo se trata de comida? O sea, ¿la tecnología solo va a generar alimentos? No. Vemos en el slide siguiente que hay un abordaje de la tecnología para todo lo que es la industria. Entonces ahí entendemos, y estos son, los invito a que vean CB Insights, es un portal de tendencias tecnológicas que aborda industrias, y fíjense que ya el sector agropecuario lo ve como en su conjunto. Entonces ya disrumpir no se trata solo de generar alimentos, sino de ver de manera completa cómo administro la industria de alimentos y agro. Entonces vamos a ver en cada lugarcito, como pueden ver, temas de robótica, temas de riego, temas de gestión de granjas, bueno, analítica, y ahí van a ver diferentes startups y empresas que ya se están dedicando a lo que hablaba el World Economic Forum, ¿no? The Future of Food, ¿no? Y cómo puedo yo administrar toda una industria como el agro y la alimentación, incorporando tecnología en sus distintos eslabones de cadena de valor. Ahora bien, Pablo, esto está buenísimo, pero me hablas de ONU, me hablas de Foro de Davos, me hablas de Singularity, la granja del futuro, y a nosotros, ¿qué nos pasa? Nosotros estamos acá en la Argentina, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, ¿esto cómo lo bajamos a tierra? Bueno, en el slide siguiente ya les presentamos casos concretos, y es lo que se trata. S4 es una empresa argentina. Si recuerdan el slide anterior, arriba a la derecha está S4 en rojo. Es una empresa argentina que a partir de información, ahí a la derecha arriba, ahí lo están marcando, S4, que ya está marcada en este mapa, identificada como las startups que van a disrumpir el negocio, hoy ya está operando, y lo que hace es, a partir de información satelital y de suelos, genera información, hace registros históricos, y entonces puede determinar a partir de ese suelo y cómo crecen, saber qué ritmo de crecimiento va a tener, y a partir de allí generar coberturas de riesgo a través de MunixBet, que es la principal reaseguradora a nivel mundial. ¿Sí? Y todo con información satelital y algoritmos que predicen el crecimiento. Entonces ya el seguro contra granizo ya no es simplemente una póliza, sino que está basada en datos reales. Y esto es una empresa argentina de la provincia de Buenos Aires. Podemos ir a otro caso concreto, como el segundo que vamos a ver ahora, que es alimentos sin alimentos, y es esta empresa chilena Notco, y este es el caso de la mayonesa, y ahí viene la etiqueta, ¿no? Hecha con ingredientes vegetales. Entonces ya empezamos a abordar cómo con ingredientes vegetales podemos simular otros alimentos, y no quedarme solo en ese alimento. Entonces, nada, con esta introducción, yo les quiero presentar ahora a Esteban Arango. Esteban Arango es un ejecutivo de cuentas de AWS, que nos va a convertir, perdón, me olvidaba de este slide. Esteban Arango ahora nos va a comentar un caso de Bowery que tiene que ver con esto que estamos mostrando. ¿De qué se trata esto? Del futuro de las industrias. Lo que los invitamos es, o el entendimiento es, o nos comoditizamos y seguimos vendiendo toneladas de algo, o disrumpimos. Y acá un poco tenemos a colación la película de Matrix, ¿no? Cuando le hablan a Keanu Reeves, señor Anderson, este es el sonido inevitable, esto va a ocurrir. Si no hacen esto, si no se comoditizan, tienen que empezar a disrumpir. Si no, es la muerte de la industria o de los players que están jugando en esta industria. Porque aparecen nuevos players, como le mencionamos, o retomando ahora como lo que nos va a estar presentando Esteban. Así que le doy la bienvenida a Esteban, por favor. Buenas tardes a todos. Pablo, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Se te escucha perfecto. Perfecto. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Esteban Arango, soy representante de ventas en Amazon Web Services para Argentina, y hoy vengo a hablarles sobre un caso de éxito de una empresa que está revolucionando la industria del agro y alimentos, y están utilizando herramientas de inteligencia artificial para mejorar sus rendimientos y optimizar lo que ellos llaman sus granjas del futuro. Siguiente, por favor. Vamos a hablarles hoy de Bowery. Bowery es una empresa, es una compañía que está ubicada en los Estados Unidos. Es una empresa de agro moderno. Ellos crecen verduras de forma hidropónica en áreas metropolitanas
y, como le estaba diciendo, están revolucionando la industria. Vamos al siguiente slide, por favor. Vamos a mirar un poquito hacia el futuro no muy distante para entender un poco la problemática que se avecina y el por qué Bowery está haciendo lo que hace. Y también siguiendo el hilo de lo que estaba mencionando Pablo anteriormente, en el año 2050 se estima que la población mundial va a crecer alrededor de 10 billones de personas. Y casi hasta un 75% de esa población va a estar concentrada viviendo en áreas urbanas. Entonces, imagínense el estrés que ese crecimiento va a ejercer sobre la industria de agro y alimentos. Además, algo que es clarísimo es que la tierra cultivable es un recurso limitado y no vamos a poder seguir creciendo en el nivel que se va a necesitar en tierras cultivables. Vamos al siguiente slide. Entonces, el agro tradicional no va a poder suplir esta demanda de alimentos creciente. Y no va a poder suplirla porque la cadena de suministro es altamente compleja. Desde el cultivo, el procesamiento, hasta la colocación en una estantería en un supermercado. Entonces, aquí es donde las oportunidades para aumentar la nutrición de los alimentos, mientras se reduce el costo y el desperdicio, pues son enormes. Tenemos que modernizar el agro porque es un mercado que definitivamente tiene que crecer y va a crecer. Vamos al siguiente slide, por favor. Entonces, esto es lo que está haciendo Bowery, está construyendo parte de la solución a este problema. Ellos están construyendo una red de bodegas de agro a gran escala en zonas urbanas donde pueden crecer alimentos los 365 días del año de manera hidropónica, no utilizan tierra, no utilizan pesticidas. Estas granjas verticales son hasta 100 veces más eficientes que una granja tradicional. Y además, gracias a sus sistemas cerrados de circulación hidropónica, son hasta un 95% más eficientes en el uso del agua que una granja tradicional. Entonces, vamos al siguiente slide. Esta eficiencia es gracias a varios factores. En el centro de sus granjas, ellos instalaron, vamos al siguiente slide, por favor, sensores, automatización y robótica, modelos de reconocimiento por computador e inteligencia artificial, ¿no? Estas son tecnologías que están soportadas por servicios e infraestructura de AWS, que les permite a ellos tener un control total de su operación y que también les permite tener un constante aprendizaje. Entonces, esta tecnología les permite cosas como aprender a apagar luces, su intensidad, aprender a apagar ventiladores, apagar los sistemas de irrigación, controlar el flujo del agua, etcétera. Pero ese no es el foco que quiero hacer acá. Lo que quiero decir es que en este momento ellos pueden controlar y monitorear todo el proceso completo de crecimiento de los alimentos. Pueden medir cosas como la temperatura, la humedad, los niveles de CO2, cómo está el aire fluyendo entre las plantas, qué nutrientes están alimentando las plantas, dónde están ubicada cada planta, qué cantidad de agua está recibiendo cada planta, qué tan cerca están unas plantas de las otras, etc. Ellos hicieron posible hacer un seguimiento a todos los inputs y a los outputs de todo lo que crece. Entonces, ahorita más adelante les voy a explicar a lo que nos referimos con los inputs y con los outputs. Pero esa es la clave, es poder tener esas mediciones para entender qué están haciendo bien o qué están haciendo mal. Ellos convirtieron estas granjas en líneas de ensamblaje. Continuamente están creciendo, recolectando, empacando y despachando alimentos en las mismas ciudades. Vamos al siguiente gráfico. Entonces, como les decía, la clave para poder aprender de manera más rápida es poder medir estos inputs y estos outputs. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar un problema de optimización. Para entender este concepto, permítanme hacer una analogía rápida. Imagínense que tenemos un pulpo que está jugando máquinas de chance en Las Vegas, las máquinas tragamonedas, ¿no? Entonces el pulpo está jalando las palancas de las 8 máquinas con sus 8 brazos, y de repente el pulpo se da cuenta que empieza a tener una mayor tasa de retorno en una máquina. Entonces el pulpo utiliza ese aprendizaje para explotar esa máquina, para ponerle más dinero, mientras que también continúa explorando con los otros brazos, pero con menor dinero.
hasta que se da cuenta que otra máquina le empieza a dar mayores rendimientos, entonces nuevamente empieza a explotar este conocimiento de esta máquina, mientras continúa también explorando con los otros brazos. Bowery utiliza este mismo concepto, pero con recetas. Entonces, ¿qué es una receta? Es la combinación de variables como la temperatura, la humedad, los nutrientes, la posición, la intensidad de iluminación, la fotoperiodicidad, los niveles de CO2, etc. Todo esto que son millones o trillones de permutaciones por semilla. Entonces, para poder experimentar estas diferentes recetas, pues deben poder distinguir lo bueno de lo malo. Digamos que estas recetas son los inputs. Ahora necesitan poder también medir los outputs para entender si estas recetas están siendo eficientes o no. Y aquí viene la parte más interesante. Vamos al siguiente slide, por favor. Ellos tienen un sistema de cámaras que está monitoreando todo el ciclo de crecimiento de las plantas con modelos de reconocimiento por computador e inteligencia artificial. Entonces, en ese reconocimiento lo utilizan como información para generar las curvas de crecimiento con puntos de comparación, mientras siguen modificando sus recetas. Entonces, ellos también pueden detectar defectos en la calidad en la medida que las plantas van creciendo. Y en pocas palabras, es poder monitorear cómo los efectos de estas recetas o de estos inputs afectan el crecimiento de estas plantas, que son los outputs, ¿no? Ya pueden visualizar si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal con cada receta, y esto les permite sacarle provecho a estas recetas que tienen resultados de mayor rendimiento y dejar a un lado las recetas que no. Es un constante experimento de prueba y error que van analizando cientos de recetas al mismo tiempo, ¿no? Por primera vez tienen la habilidad de crear una máquina que les ayude a obtener o a lograr obtener esa receta perfecta para que las plantas crezcan con mayor nutrición, crezcan más rápido, y entonces de esa manera es como están agilizando todos sus procesos. Vamos al siguiente slide, por favor. Entonces, la agricultura siempre ha utilizado herramientas que han estado disponibles a su alcance. Vamos al siguiente slide, por favor. El agro ha evolucionado utilizando primero animales, después pasamos a herramientas de naturaleza mecánica, luego al uso de químicos con pesticidas, fertilizantes, etc. Ahora lo que queremos es invitarlos a que tengan una visión más amplia y empezarle a sacar provecho a herramientas tecnológicas que ya están disponibles. Vamos al siguiente slide, ¿no? Hoy en día AWS les ofrece más de 175 servicios para soportar cualquier carga de trabajo en la nube. Esto les permite elasticidad, seguridad, resiliencia, pero sobre todo es la agilidad para poder llevar a cabo proyectos de gran envergadura en poco tiempo. Y estas empresas en la industria ya están descubriendo cómo sacarle un mejor provecho a estos servicios, cómo estos servicios le están ayudando a sacar mejores rendimientos y a crecer según la demanda que hablamos anteriormente. Entonces, lo que queremos hacer es invitarlos a que ustedes también empiecen a pensar cómo estos servicios y esta tecnología puede ayudar a sus propios negocios y procesos de una manera disruptiva, y a invitarnos a participar en estas conversaciones para buscar la manera de cómo desde Amazon Web Services les podemos generar valor a todos sus negocios. Les agradezco mucho por su atención y ahora les cedo nuevamente la palabra a Pablo. Gracias, Esteban. La verdad es súper interesante el caso. Así que bueno, con esto le queríamos hacer como una introducción a la disrupción, ¿no? De vuelta, arrancamos de desafíos, de tendencias muy alto nivel y lo vamos bajando. Y ahora quiero volver a bajarlo en dos instancias, en dos soluciones bien concretas, comentándoles la tecnología, una pequeña introducción y un caso concreto. Vamos a hacer el abordaje a lo que es IoT, que de vuelta muchos de ustedes ya conviven con eso, y vamos a comentar los servicios asociados a AWS y un caso concreto que denominamos Metsu. Y finalizado esto en 10, 15 minutitos, vamos a pasar con lo que es datos. Y allí lo mismo, contar todos los servicios que hay y un caso concreto con John Deere. Así que en este momento quiero invitar a Martín Bianco, uno de los co-founders de Edrans, que nos complemente todo esto con lo que es soluciones de IoT y un caso concreto. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Bueno, gracias a todos por participar.
Y bueno, les voy a estar comentando un poco sobre cómo utilizamos ahora en el próximo slide el ecosistema de Amazon y cómo es un ejemplo práctico de una implementación de Metsu, ¿sí? Metsu es un producto que llevamos, un caso que hemos llevado acercado a tecnología principalmente al sector vitivinícola, donde utilizamos los tres grandes dominios del ecosistema de IoT de Amazon Web Services. Desde el software que está embebido en los dispositivos para acceder a los sensores y luego enviarlo a la nube. Luego lo que es el portfolio de servicios para controlar estos dispositivos, things, cómo protegerlos, cómo integrarlos con tecnología, por ejemplo, MQTT, y cómo hacer la gestión de dichos dispositivos a escala. Recuerden que estos dispositivos son en volumen, por lo general, y bueno, hay que utilizar distintos componentes para gestionar su ciclo de vida, certificados y management en sí. En esa instancia, ya teniendo los datos, uno puede pasar directamente a lo que es la explotación de esos datos, ya sea visualizaciones, captura de eventos que uno necesite identificar para tener disparadores de acciones, y también reportes analíticos. En el próximo slide podemos ahondar un poco en lo que es la propuesta de valor hacia el sector vitivinícola, y en los próximos slides vamos a estar hablando de un poco un high level de los key facts, ¿sí? ¿Qué es Metsu? Metsu es básicamente un diseño a medida que hemos implementado no solamente el software que corre en la nube, sino también la ingeniería electrónica del dispositivo físico. Que inicialmente el primer deploy que hemos realizado ha sido en 1.200 hectáreas para tener telemetría de viñedos. Esos data loggers están enviando esa información a la nube, y a partir de eso realizamos modelos y ingeniería agronómica, matemática. En el próximo slide vamos a hablar por ahí principalmente de los grandes ejes donde produce valor e impacto. Principalmente, uno de los grandes motivos de acercar esta tecnología a la región de Cuyo es en los últimos años ha sufrido crisis hídricas considerables por faltas de nevadas, y toda la industria vitivinícola está en las laderas de la cordillera de los Andes. Principalmente año tras año, ante la falta de agua, los productores tienen que excavar a mayores profundidades para encontrar las napas y luego por ahí, con uso de energía eléctrica, distribuir agua para el riego. Independientemente, Metsu también se convirtió en tres drivers que resultan un ahorro importante. Por número uno, pudimos, a través de la telemetría y el manejo de esos datos, modelar situaciones para realizar cálculos predictivos, por ejemplo, para anticiparse a heladas y proteger el cultivo. Pero igual, si podés ir un segundito al slide anterior. Y justamente también en lo que es el estudio de lo que es la raíz de la vid, para solamente regar lo justo y necesario, y no desperdiciar recursos naturales, en este caso el agua. Ahora sí, si avanzamos. Bien, entonces, lo dividimos en tres partes. Primero el relevamiento, que es un poco entender la actividad del ingeniero agrónomo en lo que es la gestión de esa superficie, 1.200 hectáreas. Luego lo que fue el approach a digitalizar justamente ese sistema de información, y luego trabajar sobre la capa de datos una vez teniendo los datos en la nube. Si pasamos al siguiente slide. Bien, entonces en la parte de relevamiento, ahora,
lo que notamos fue principalmente que la estrategia de riego era por paños. ¿Qué quiere decir por paños? Había un periodo en el que se inicializaba el bombeo de agua para distribuir, y era principalmente por una inspección visual. Esa inspección visual, como se imaginarán, en 1.200 hectáreas requiere cierta logística, requiere trasladarse, requiere recursos para movilizarse, requiere combustibles, requiere generar emisiones. Entonces, tomamos justamente todos estos datos para cuantificar y poder valorar lo que es el aporte al negocio de la solución Metsu como tal. Bien, pasamos al siguiente slide. Luego pasamos a la parte de digitalización. Bien, en esta parte principalmente lo que tuvimos que hacer es resolver un problema de acceso de comunicaciones. En zonas urbanas es muy común tener señal de telefonía celular, por ejemplo, pero no es así en extensiones de terrenos como estas. En las laderas de las montañas hay desniveles y hay zonas ciegas sin ningún tipo de señal por momentos. Y no hay infraestructura de telefonía celular como para directamente conectarse y poder enviar datos. Tuvimos que resolver ese tema de comunicación, tener backups en caso de que el primer link de comunicación no esté disponible. Y por otro lado, el segundo gran desafío en campo fue construir un dispositivo que sea autónomo. ¿Qué queremos decir por autónomo? Que sea capaz de mantenerse con carga y el suficiente tiempo como para permitir grandes periodos de tiempo con cielos nublados y sin acceso directo al sol, ya que la solución fue autónoma y utilizando energía solar. Pasamos al próximo slide. Bien. Principalmente, entonces, como resultado de esa evaluación, logramos construir un hardware que soportara las temperaturas, la amplitud térmica que tiene la región, desde menos 25 grados a 60. Hicimos una ingeniería sobre la optimización de energía disponible en la batería, con microcontroladores que ponen el data logger en sleep mode, y se despiertan, acceden a los sensores, arman los paquetes de información y los envían a la nube a la resolución que la requiere el cliente. Y por resolución me refiero a cuántos datos en un espacio de tiempo. Por ejemplo, creo que es un data point cada 5 minutos actualmente. Y bueno, lo que ya comenté sobre la alimentación basada en energía solar. Y comunicaciones machine to machine, con SIM cards que son machine to machine. Eso nos llevó también a hacer desarrollos de software de bajo nivel, a nivel de microcontrolador, y desarrollar el firmware para justamente que esta lógica de ponerse a dormir, despertar, gestionar la energía de la batería de manera eficiente, enviar no solamente la telemetría de los sensores que soporta el colector, sino también el estado general del dispositivo, y nosotros tener visibilidad de manera remota de qué es lo que sucede en el data logger. Si pasamos al siguiente slide. Bien, ahora en la etapa de visualizaciones nos enfocamos puntualmente en lo que es el dato duro que proviene del colector, y trabajamos con los ingenieros agrónomos justamente para modelar todos estos datos, transformarlos en información y en visualizaciones. Por ejemplo, evapotranspiración y evapotranspiración del cultivo. Hay una lista de métricas que soporta el colector en este momento, y lo vamos a ver en, creo que, los próximos slides.
Y bueno, sobre la derecha se puede ver una pantalla de lo que es el dashboard principal de la solución. Los colectores de datos se encuentran georreferenciados. Tienen un widget en cada lado. Sobre la izquierda hay uno de precipitaciones y viento. Y sobre la derecha, en ese caso, los sensores que están habilitados en ese colector. Como para destacar en lo que son KPIs, podemos hablar de evapotranspiración, que es lo que comentábamos recién, radiación solar incidente, punto de rocío, humedad ambiente, temperatura del suelo, contador volumétrico de agua en raíz, la gravimetría y el potencial mátrico del suelo. Toda esta información se utiliza también para generar los reportes y las visualizaciones y el trending histórico que se puede comparar mes a mes y año a año. Y también hay un dato muy importante también que introducimos, que es el seguimiento de la huella hídrica. Esto me detengo un segundo aquí porque es un dato muy relevante para los negocios, principalmente en Argentina, que son de tinte exportador, y hay mercados como el europeo que empiezan hoy en día a exigir que los productores sean responsables a la hora de utilizar el agua, el uso del recurso natural agua, y eso es información que los productores vitivinícolas adjuntan justamente a los envíos de todas estas exportaciones. Pasando ahora al próximo slide. Bien, aquí muy brevemente vamos a detenernos sobre lo que es la arquitectura de la solución. Es una solución que, como comentábamos al inicio, utiliza los componentes de IoT, del ecosistema IoT. Es una solución también que es serverless en gran medida. ¿Qué quiere decir serverless? Son servicios autogestionados. Nuestros desarrolladores desarrollan el código de las APIs y utilizan servicios autogestionados como API Gateway, las funciones Lambda. Tenemos los time series almacenados en una base de datos, y es una plataforma de microservicios. Sobre la mano izquierda van a ver los sensores. Esos sensores se registran principalmente con IoT Core, y luego a partir de una serie de intercambios, de conversaciones entre el dispositivo y IoT Core y tópicos de MQTT, se disparan los flujos o los intercambios de información correspondientes, ya sea para inicializar un dispositivo o para actualizar el firmware de un dispositivo. Si pasamos al próximo slide. Bien, y este es el segundo componente, que es el que está en campo, principalmente. Esta es una de las versiones anteriores, hoy en día estamos corriendo la generación 3, pero bueno, esto es un poco el tamaño para que vean lo que es un data logger de Metsu, y bueno, la ingeniería que hay detrás para justamente obtener y enviar a la nube este sensor data. Bien, pasando al próximo slide. Hoy en día Metsu está, seguramente algunas de estas marcas sean familiares para muchos de nosotros. Hoy empresas que justamente utilizan esta solución para planificar riego, optimizar el uso del recurso natural y transformar todos estos beneficios en ahorros y permitirles hacer mucho más con menos, cuidando el medio ambiente. Doña Paula, Salentine, Maltería Pampa, Fecovita, Devines y INTA. Bien, y con esto creo que terminamos la sección de Metsu. Próximo slide. Bárbaro.
Buenísimo, Martín. Muchísimas gracias. Mientras Martín les presentaba el caso, en el chat les pusimos un video, un acceso a un video de esta solución a quien quiere estar más interesado en los detalles. Pero bueno, la verdad, súper interesante todo, porque fíjense cómo empezamos a atar los conceptos que vimos antes, ¿no? Hasta mismo los indicadores o los ODS de la ONU, como Martín mencionó al final lo de la huella, ¿no? La huella verde, esto de que exigen ciertos países para incorporar alimentos. Así que bueno, todo esto hace mucho sentido en su conjunto. Gracias, Martín. Entonces comenzamos a la segunda parte y final ya en términos de soluciones. Con esto vamos a cerrar hoy, es la parte de datos. Entonces queremos comentar, mismo approach, contarle qué servicios AWS tiene sobre datos e ir a un caso concreto como es el John Deere. Para ello invito a Patricio Vázquez, el Solution Architect de AWS. Patricio, ¿cómo te va? Bien, Pablo, muchas gracias. Bueno, genial entonces. Pasemos al siguiente slide, por favor. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el ecosistema de soluciones o servicios de datos de AWS, muy por arriba, y después contarles un poco también de un caso de uso puntual. Este es un artículo que salió en The Economist hace unos años atrás, en donde se volvió muy popular, donde indican que los datos son hoy el recurso más valioso, ¿sí? Superando así al petróleo. Entonces, si pasamos al siguiente slide, lo que podemos ver es que los clientes, debido a esto, quieren obtener más valor de sus datos. ¿Por qué? Porque los datos crecen exponencialmente, vienen desde orígenes nuevos y cada vez más diversos, son utilizados por muchas personas, por lo tanto no es solamente el equipo de Business Intelligence que produce tal vez esos datos para usarlos en el negocio, sino que muchas personas tienen la necesidad de acceder directamente a esos datos para diferentes tipos de analítica, porque esos datos necesitan ser analizados por muchas aplicaciones. Siguiente slide, por favor. Esto también implica que lo que nosotros conocemos como el acercamiento tradicional al data warehousing ya no escale y no sea el más apropiado. Dale uno más, ahí está, para que quede toda la imagen completa, gracias. Que no sea tal vez el más apropiado para lo que son las soluciones que necesitamos hoy en día. Porque los datos se forman en silos y cada vez que necesitamos contestar nuevas preguntas tenemos que tal vez formar un esquema por adelantado que esté disponible para contestar esas preguntas que nos hacemos desde el punto de vista del negocio. Por lo tanto, pasar a un esquema de lagos de datos es lo más apropiado, en donde podemos utilizar muchas herramientas modernas a un costo más bajo y sin dejar de utilizar o sin tirar a la basura el esfuerzo que hicimos antes construyendo Data Warehouse, donde un Data Warehouse puede ser simplemente una fuente más de datos para gestionar nuestros lagos de datos. Siguiente slide, por favor. Esto significa que con los data lakes en la nube nosotros podemos construir el futuro. En realidad ya son el presente, tenemos muchísimos clientes utilizándolos hoy. Pero ¿qué es lo que ofrecen los data lakes? Ofrecen la posibilidad de salir de ese esquema de silos en donde los datos son muy difíciles o no se pueden cruzar. Entonces nos movemos a un esquema de un solo almacén. Almacenamos en forma segura, por supuesto, y podemos crecer a cualquier escala, sin tener que depender tanto del hardware y de los fabricantes tradicionales que nos proveen ese hardware. Nos permiten analizar los datos de mucha manera diferente y también democratizar ese acceso a los datos para mayores posibilidades de análisis. Siguiente, por favor. Les quiero contar un poco por qué nuestros clientes eligen AWS. Siguiente. Cuando le preguntamos a nuestros clientes, y esto no sale de nuestra boca, sino de la boca de ellos, es que eligen AWS porque suele ser la plataforma en donde es más fácil construir. Tiene la infraestructura más segura, es una infraestructura que es construida para reunir los más altos estándares, ¿sí? Nosotros la construimos pensando en eso. Sin embargo, todos los clientes pueden tomar ventaja de esos altos estándares sobre los cuales nosotros construimos nuestra plataforma. Y nuestra plataforma está certificada para ejecutar cargas de trabajo sobre los más altos estándares como PCI, HIPAA, SOC y demás. Y también a eso le sumamos que tenemos el portafolio más holgado y más profundo en cantidad de servicios y soluciones de cualquier otro proveedor o de cualquier otro player del mercado, ¿no? Y es una plataforma súper escalable que gracias a nuestra capacidad y a la economía de escalas podemos proveer precios bajos y básicamente ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de crecer infinitamente. Siguiente slide, por favor. Ahí en el siguiente lo que van a ver es
solo un sample, un ejemplo de algunos de los clientes que están ejecutando data lakes. Hoy tenemos decenas de miles de data lakes corriendo en la plataforma de AWS. Siguiente, por favor. Habiendo dicho eso, me gustaría contarles un poco de qué manera vemos a nuestros clientes obtener mayor valor de los datos. Hoy se colectan muchísimos datos y si pasas al siguiente slide, ahí les voy a mostrar que hoy lo que los clientes necesitan no es solamente colectar los datos de sus bases de datos de aplicaciones y esos datos relacionales, sino que necesitan poder capturar una infinidad de datos no relacionales también, una escala de exabytes. Un ejemplo como el que contó Martín de Metsu incluye traer un montón de información a través de sensores de IoT hacia la nube para poder explotarlos, para poder no solamente producir reportes, sino también poder explotarlos en tiempo real y poder tomar decisiones en el momento en el que las cosas suceden. Por lo tanto, también necesitamos poder tener la capacidad de hacer nuevos tipos de analítica sobre esos datos, que incluyen más allá del reporte batch, ¿no es cierto? Como les contaba antes, y llegando al punto de también hacer análisis predictivo de cómo se va a comportar toda esta tecnología en el futuro. Siguiente slide, por favor. Así tratamos también de democratizar el acceso a esos datos y permitir que las diferentes unidades de negocios y las diferentes personas que necesitan acceder a esos datos puedan hacerlo. Tradicionalmente la analítica se veía de esta forma, donde tenemos un silo de información, un data warehouse que es alimentado por diferentes bases de datos que vienen de aplicaciones transaccionales, del ERP, del CRM o de líneas de negocio. Esos datos estructurados se masajean un poco, se guardan en un data warehouse y a través de eso se construye la inteligencia del negocio a través de reportes de cómo nos fue en el pasado. Y tiene muchas limitaciones esto, alberga datos relacionales, escala a nivel de terabytes, tal vez algunos productos pueden escalar a nivel de petabytes, pero eso ya es algo muy difícil. Los esquemas necesitan estar definidos previamente, por lo tanto nosotros tenemos que saber cómo contestar las preguntas del negocio antes de construir este esquema. Eso ya hace que sea muy rígido y que a medida que se tengan que modificar esas preguntas o que surjan nuevas preguntas que ese es el negocio, nosotros tengamos que poner un montón de esfuerzo en modificar este esquema para poder contestarlas. Esto produce reportes operacionales, como les decía antes, y principalmente necesitan de una gran inversión inicial. Tenemos que comprar mucho hardware, tenemos que hacer inversiones en soporte también, y esto hace que nosotros también tengamos que planear o planificar la capacidad. Siguiente slide, por favor. Entonces, lo que nosotros deberíamos tratar de hacer es extender este acercamiento tradicional, estas capacidades que por ahí ya tenemos construidas en nuestras empresas para incluir los data lakes. ¿Por qué? Porque los data lakes pueden albergar tanto esos datos relacionales como los datos no relacionales. Puede escalar muy fácilmente a nivel de exabytes, como les dije antes, virtualmente al infinito, y se puede analizar el dato con motores analíticos muy diversos. Ya no es el típico reporte batch o el dashboard ese que nos muestra algunos reportes que salen de datos relacionales en una tabla, sino que necesitamos un montón de maneras de poder analizar esta información para usar tecnologías de machine learning o inteligencia artificial, por ejemplo, o pasar búsquedas específicas. Entonces necesitamos tener la capacidad de usar esos motores analíticos diversos. Y necesitamos un muy bajo costo de almacenamiento. Si ahora estamos agregando una cantidad de datos extremadamente superior a la que veníamos colectando para el data warehouse, necesitamos poder crecer ese almacenamiento de forma independiente a lo que es la capacidad de cómputo que necesitamos para resolver las preguntas del negocio, y para eso necesitamos que el almacenamiento sea de muy bajo costo. Siguiente slide, por favor. Y pasa al otro también, así les muestro el portafolio de servicios de AWS. Primero que nada, quiero contarles que, como les dije antes, nosotros tenemos el portafolio que consideramos más abierto y comprensivo. Tenemos la mayor cantidad de servicios y la mayor cantidad de funcionalidades dentro de esos servicios de cualquier otro proveedor. Y esto significa que nosotros tenemos la capacidad de cubrir todo el ciclo de vida de los datos. Desde el movimiento, si vemos de abajo para arriba, desde el movimiento de la migración de esos datos a la nube, pasando por la infraestructura donde vamos a albergarlos, cuestiones de seguridad y de catalogación de esa información, y luego a través de procesos analíticos con los cuales vamos a seguir masajeando o enriqueciendo esa información y poder disponibilizarla para después, en la última capa o en la última etapa del ciclo de vida, poder visualizarlo, creando dashboards o haciendo análisis predictivo. Siguiente slide, por favor.
Esos eran como los nombres estándares de las diferentes herramientas que se utilizan, y acá están mapeados a diferentes servicios de AWS. Para datos, un montón de servicios diferentes para poder mover esos datos hacia la nube, de manera offline o de manera online, en tiempo real, cerca de tiempo real, o para reportes batch. Después tenemos capacidades también de infraestructura para almacenar todo eso. Muchísimas herramientas analíticas para cada caso de uso. Podemos cubrir todos los casos de uso comunes sin tener que construir algo súper especial. Y después también la cantidad de herramientas de visualización o de inteligencia artificial que se necesitan para poder explotar esos datos de manera apropiada. Siguiente, por favor. Acá voy a hacer énfasis en la capa de visualización, en donde una de las categorías, si se quiere, que tenemos dentro de esa etapa es la de servicios de inteligencia artificial y de machine learning. Los servicios de inteligencia artificial, que son la capa superior de esta categoría, serían aquellos servicios que están listos para ser utilizados. Son modelos ya entrenados, servicios que a través de un API los desarrolladores pueden consultarlos, le mandan un input y se produce un output de manera súper sencilla. Entonces no hay que tener experiencia en machine learning, no hay que ser un científico de datos para poder explotarlos. Un servicio de Amazon Recognition, por ejemplo, lo que hace es analizar objetos, personas, caras y emociones en una imagen. Yo le paso la imagen y le digo cuáles son los parámetros que estoy buscando, y el servicio me devuelve el output con eso, que yo después puedo procesar y puedo mostrar a través de una aplicación. Y así con muchos otros servicios de inteligencia artificial. Luego tenemos la capa de servicios de Machine Learning, en donde nosotros podemos construir nuestros propios modelos, entrenar nuestros propios modelos y nuestros propios servicios de inferencia para justamente gestionar aquellos casos que no podemos cubrir con un servicio ya formado, sin tener que preocuparnos de la infraestructura de base o de la carga pesada de administrar todos esos componentes adicionales. Y para aquellos que necesitan la mayor flexibilidad, tenemos la última capa, la de los frameworks y la infraestructura, en donde los científicos de datos tienen la capacidad de poder tocar al detalle todos los parámetros de sus frameworks de Machine Learning para casos súper específicos. Siguiente slide, por favor. Para finalizar, quiero contarles un poco lo que es el caso de John Deere. Siguiente, por favor. John Deere es un líder mundial en la fabricación de maquinaria agrícola, como tractores, cosechadoras, sembradoras, y como empresa ha hecho un gran énfasis siempre en la calidad de sus productos. John Deere trata de conectar personas con ideas y tecnología. Siguiente slide, por favor. Lo que van a ver ahora es una máquina súper sofisticada. Esto es una máquina, una sembradora que produce un stream de datos masivo. Por ejemplo, estas máquinas tienen la capacidad de consistentemente lograr sembrar semillas a una profundidad específica y a una distancia específica una de la otra, consistentemente, todo esto mientras el tractor avanza a unos 15 km por hora. El tractor que empuja esta sembradora usa decenas de procesadores y ejecuta millones de líneas de código. Entonces esta tecnología, este programa que se está ejecutando ahí, está colectando constantemente de sensores IoT que tiene ahí abajo muchísima data. Y toda esta data se utiliza para poder, de alguna manera, ir controlando el correcto plantado de las semillas y la productividad que está surgiendo de este proceso. Entonces, todos estos datos colectados se muestran también en la cabina de control y al mismo tiempo se envían a la nube. Y en el próximo slide, por favor, podemos ver cómo se ve desde la cabina de mando, donde además de una consola que muestra los datos colectados localmente, también los operadores tienen una tablet en donde muestran los datos que ya fueron enriquecidos en la nube en tiempo real a través del procesamiento de datos en AWS. Lo bueno de esto es que lo que ve ahí el operador, que está recibiendo a través de una conexión a internet, también lo pueden ver, si pasamos al siguiente slide, lo puede ver un operador en un data center, un operador en una oficina, donde pueden ir haciendo el monitoreo de esa productividad y ajustes remotos. Estos datos enriquecidos que ve el operador desde la cabina a través de una aplicación son los mismos que está viendo una persona sentada en su oficina. Y entre otras cosas, estas personas pueden estar constantemente midiendo la productividad en tiempo real y pueden tomar decisiones para realizar ajustes correspondientes en caso de ser necesario. Siguiente slide, por favor. Por último, les muestro lo que John Deere produjo como su centro de operaciones. Es un software en el que montaron sobre la tecnología de AWS y gracias a esto pueden conectar la tecnología
de AWS con los sensores IoT que están en el campo colectando toda esta información, con todas estas herramientas de gestión de datos y analítica que producen en el medio. Todo esto permite a los productores y operadores obtener información sobre las condiciones actuales, comparar esto con datos históricos y así poder tomar mejores decisiones en el momento apropiado. No tengo más para contarles por ahora. Cualquier pregunta que tengan me pueden contactar. Y si pasas al siguiente y último slide, solamente les quiero comentar cómo pueden dar sus primeros pasos en AWS. Lo primero y recomendable es abrir una cuenta. Y con esa cuenta que abren en AWS instantáneamente tienen acceso a la plataforma y a la capa de servicios gratuita. De esta manera pueden empezar a utilizar los servicios y empezar a probar a ver si les sirve. Pueden aprender con tutoriales de 10 minutos para empezar a desplegar las primeras soluciones, y si esta es la plataforma que realmente ustedes ven como la plataforma que les va a servir para desarrollar sus aplicaciones en la nube, pueden empezar a construir sobre AWS. Así que muchas gracias, Pablo, y te devuelvo a vos. Bárbaro, Pato, muchísimas gracias. Bueno, estamos un poquito pasados en tiempo, pero me parece que con esto queríamos ser bien específicos y abordar dos de las principales tecnologías que entendemos promueven la disrupción tanto en el agro como en alimentos. Para finalizar, lo que le queremos decir es un poco, bueno, ¿cómo lo ponemos en marcha? ¿Cómo empezamos con todo esto? Ahí Patricio ya nos dio algunas indicaciones, nos tiró algunas ideas. Yo quiero avanzar en el siguiente slide y contarles desde el punto de vista de nosotros, volver a agarrar las tendencias que vimos al principio y transformarlas en acciones concretas. Vimos del tema de demografía, ¿no? Mucha gente, más gente en más ciudades que van a demandar más alimentos. Tendencia 2, con mayor poder adquisitivo, con lo cual van a comprar más. Y tendencia 3, la demanda supera la oferta, ¿no? Entonces, todo esto en posición de qué nos pone, qué tenemos que prepararnos. Entonces, en el siguiente slide identificamos cuáles son los desafíos dado estas tendencias. Los desafíos son, 1, búsqueda de eficiencia. Si cada vez tengo menos tierras para cultivar, más gente para alimentar, tengo menos recursos, etcétera, la eficiencia claramente está uno de los indicadores de competencia. Ni hablar si le agregamos la componente medio ambiente, ¿no? Y el cuidado, el índice verde y todas estas cosas que estamos viendo, uso óptimo de los recursos, ¿no? Y de vuelta, pensando en esos desafíos de la ONU y todo eso. Lo segundo, la escala. Cada vez hay que alimentar más gente y con llegada global. O sea, ya no estoy la quinta cerca, la quinta me refiero a alimentos, que va y compro alimentos frescos, ya no alcanza con esto. Todas estas cosas se presentan con una mirada de escala, ¿sí? Y lo tercero como desafío es, tengo que adoptar tecnología. Tenemos que ver cómo incorporar soluciones basadas en tecnologías cloud que nos permita disrumpir. Estos, entendemos, son los 3 desafíos que podemos un poco sintetizar, desde ya que hay muchos más, ¿no? Pero nosotros queríamos remarcar estos 3. Dicho estos desafíos, ¿cómo podemos empezar a trabajar? ¿Qué le sugerimos nosotros desde Edrans y AWS como primeros pasos? Acá la situación va a ser bien distinta, en el siguiente slide lo vemos, pero Pablo, yo ya tengo un conjunto de cosas. Bueno, evolucioná. Pero también está el que me dice, Pablo, no tenemos nada. Está buenísimo lo que me contás, me encanta, pero la verdad, miro alrededor y no tengo forma todavía. Bueno, está esto que llamamos nosotros, ¿no? Innovar dando saltos tecnológicos. En vez de hacer el paso 1, 2, 3, puedo saltearme esos pasos y directamente hacer una adopción mucho más agresiva de tecnología. Entonces tenemos los 2 mecanismos. Aquel que ya está avanzando y evolucionando hasta tecnologías, y aquel que no tiene todavía y tiene como que arrancar, ¿no? Un estadio más de adopción y no tanto de innovación. Entonces vemos el siguiente slide, ¿qué les proponemos nosotros? Y acá están las distintas herramientas, depende de esos estadios de cada uno de ustedes. Primero, a la izquierda, conocimiento. Te damos soporte, te damos conocimiento, los podemos acompañar, un poco lo que Patricio les comentaba, abrimos una cuenta, empezar a ver de qué se trata. Segundo punto, bueno, sí, me interesó, quiero ir más profundo, Immersion Day. Nos juntamos un día con ustedes, hoy hablamos de IoT, hablamos de data y les contamos un poquito más. Agendamos una jornada donde podemos recorrer los procesos, podemos ir más profundo en los que nos comentó Martín de IoT o Pato en temas de data, los servicios que hay disponibles, etc. Me encantó, Pablo, el Immersion Day. ¿Puedo arrancar? Sí, claro, prueba de concepto. Traenos tu caso de uso, traenos tu desafío de negocio, qué business outcomes esperás, y le vamos dando forma. Le damos forma de un proyecto de un año, no, una prueba de concepto. Validemos una hipótesis, démosle forma, chequemos si funciona. Y si eso está bien, vamos a la cuarta parte, un MVP.
Bueno, ya tenemos la solución en mente, la ponemos en práctica. Entonces fíjense que estos son distintos estadios. Si no sé nada, arranco a la izquierda. Y si yo ya tengo algo, arranco a la derecha, un MVP. Entonces, a través de estas 4 iniciativas entendemos que lo podemos ir acompañando desde EDRAN y AWS, no importa el estadio de adopción que estén ustedes. Siguiente slide, entonces, dicho esto, lo que les queremos decir, esto es evolutivo. Esto no es que yo compro, adquiero, lo implemento y ya estoy, sino que es un caminito que podemos ir recorriendo juntos con distintos estadios, desde el caso de uso hasta el Go Live o la evaluación final de la puesta en marcha. Finalmente, entonces, le queremos presentar el último slide. Pasamos un slide, algunos de nuestros clientes que ya nos acompañan. Como les decíamos, tenemos muchos clientes globales, algunos de acá de la República Argentina, pero bueno, clientes de todas características, startups, empresas establecidas, distintas industrias. O sea, tenemos las capacidades para poder acompañarlos. Bueno, creo que con esto ya terminamos, Gastón. Les dejamos nuestros datos, nos quedamos con este slide para que aquel que quiera contactarnos, tiene los datos, el mío, el de Martín, Esteban y Patricio. Dada la hora, hay varias preguntas, se las vamos a responder por mail cuando le enviemos todo. Yo quiero una sola pregunta y le voy a pedir a Esteban si nos podés ayudar. Nos están preguntando, algunos sobre temas de startup, de datos, pero nos preguntan algo, Esteban, si eso que vos mostraste de Bowering, esas tecnologías están disponibles desde Argentina. Gracias, Pablo. Es una buena pregunta. La respuesta simple es sí. Las soluciones están disponibles. Hay que hacer una aclaración. Bowery lo que hizo fue una integración de servicios, de equipos de hardware, las cámaras, etcétera, con servicios disponibles de AWS, como por ejemplo herramientas que se llaman Rekognition, que es la herramienta que te permite a ti hacer ya un reconocimiento y que te permite hacer los modelos de Machine Learning para enseñarle a ese computador qué es lo que está reconociendo, cómo debe reconocerlo. Entonces, la respuesta rápida es sí. Estos servicios ya están disponibles. Acuérdense que ustedes como clientes de Amazon Web Services tienen la facultad de decidir en qué regiones quieren albergar su infraestructura. Entonces, estos modelos y las personas que estén interesadas, les podemos hacer una demostración de algunos de estos servicios de Machine Learning que están disponibles en la consola de Amazon Web Services, que se pueden hacer algunos demos rápidos, donde uno puede cargar sus fotos y se pueden hacer el reconocimiento automático de estas fotos. Entonces podemos jugar con eso. Otro ejemplo, por ejemplo, ese es un caso de uso, pero Amazon actualmente está utilizando esas herramientas en sus centros de acopio para detectar si las personas están o no utilizando sus mascarillas, sus tapabocas, o también para identificar si las personas están respetando la distancia de mínimo 2 metros. Entonces son muchos casos de uso que se pueden utilizar con estas herramientas. Bárbaro, Esteban, muchísimas gracias. El resto de las consultas, que ahí vimos algunas un poco técnicas de data loggers, otros de startups, se las vamos a ir respondiendo por mail, pero ya nos demoramos un tiempito, así que no queremos robar más. Nuevamente agradecerles desde EDRANS y AWS haber compartido con nosotros. Tienen nuestros datos y quedamos a su disposición. Muchísimas gracias.